Pues bienvenidos a la Quejilá Camino de Maús. Estamos haciendo un comentario en audio de la Biblia verso por verso y estamos en el capítulo 18 de Deuteronomio. Bueno, pues vamos a abrir entonces nuestras Biblias ahí, vamos a continuar con este relato en el que les comentaba desde hace algunos días que hoy estamos delante de un pasaje que tiene que ver ya con cómo se va a establecer el pueblo de Israel ya como una nación. Ya no es tanto la idea de un pueblo que salió de Egipto y que fue un milagro, que fueron redimidos, sino se empiezan a sentar las bases de una nación como tal. Y imagínense este ejercicio, que todos los que estamos aquí nos fuéramos a vivir a una ciudad o a un pueblo o a una selva, así que nos fuéramos al monte o a alguna región y que dijéramos, ¿sabes qué? Pues todos los que estamos aquí es como una microciudad. Y entonces, bueno, pues que ahí está la maestra, que ahí está que el pastor, que ahí está que el carpintero, que el no sé qué, y nos empezamos a organizar. Tenemos que organizar una pequeña sociedad. Ajá. ¿Cómo podríamos regirnos? ¿Cómo podríamos vivir? ¿De qué manera podríamos no nada más sobrevivir, sino crecer y desarrollarnos? No es una labor sencilla. Créanme que no es algo fácil. Entonces, tendríamos que buscar un punto de acuerdo, como una constitución, por decir así, que esté por encima de todos nosotros y que digamos, bueno, estas reglas las vamos a tener que respetar todos. Todos vamos a tener que tratar de seguir lo que dice aquí. Y establecer jueces y establecer principios de justicia, en fin, y empezar a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a resolver ciertas disputas y controversias y problemas que se den? ¿Y qué pasa cuando suceda un robo? ¿Y qué va a pasar cuando alguien se aloca y mata a otro? ¿Y cómo vamos a impartir justicia? ¿Cómo vamos a llevar a cabo tal cosa? O sea, es una cuestión que te pones a pensar qué difícil sería que tú de tu corazón digas, pues sabes qué, a ver, yo lo hago, yo me echo aquí la Constitución, porque pues yo pienso que así, ¿no? Qué complicado sería. Entonces la Torah tiene esa enorme virtud, esta característica, que es capaz de gobernar a cualquier ser humano siempre y cuando quiera ser regido por esos estatutos. Ese es el único casi requisito que nos pide la Torah. Hay una película, no sé si la han visto, que se llama La Resistencia, que es una película que está basada en hechos reales sobre, bueno, inicia con dos hermanos que durante la Segunda Guerra Mundial, él y sus familias huyen a los bosques, me parece que es en Ucrania o ahí por de Rusia, se esconden así, se esconden muy adentro de los bosques y se empieza a unir gente a ellos, a todos estos otros judíos pues, que lograron escapar de la persecución nazi, y entonces entre ellos pues tienen que empezar justamente a hacer esto, a establecer una pequeña sociedad de cómo van a sobrevivir. Bueno, pues imagínense que surgen ahí pues obviamente las disputas por ciertas cuestiones que de poder y de quién va a comer más, porque pues empieza a acabar el alimento, o sea, es una cuestión interesante. Pero entonces la Torah tiene esa capacidad única de que nos puede gobernar si nosotros lo queremos y podemos llevar no solo una vida de orden y de paz, como a veces los estándares de la sociedad anhelan, sino mucho más allá, de poder trascender de generación en generación. Entonces, por eso es tan importante estudiar estos escritos, porque siguen vigentes para nuestros días, siguen vigentes porque la palabra de Dios es eterna y no necesitamos irnos a un bosque para vivir así. Simple y sencillamente el ser parte de una comunidad es eso. Es aprender a respetarnos, amarnos, a seguir ciertas reglas. Y yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a seguir estas reglas? ¿Qué dicen? Sin irnos a vivir a un bosque solos, así ya como tipo secta de, ¿saben qué? Aquí hacemos una ciudad. ¿Estaremos dispuestos a dejarnos regir por lo que dice aquí? ¿Sí? ¿Quién dice yo? ¿Yo? Bueno, pues por si un día nos toca, así lo que ustedes dijeron que íbamos a vivir conforme a lo que dice aquí. No van a ser mis palabras, van a ser las palabras de lo que dice Dios aquí. Y bueno, fíjense, dice en el capítulo 18, vamos a continuar, dice el Eterno, ya pasamos esta sección que implicaba a todos los reyes, ¿se acuerdan? El mandato hacia los reyes era la transcripción hecha por él mismo, por el rey, de toda la Torah, de los 5 libros de Moisés, y lanzamos este desafío, porque sé que son personas que les gustan ser desafiadas, que les gustan los retos día a día,
porque son Israel. Israel está hecho para ir más adelante siempre. Entonces, ¿quiénes dijeron yo a la semana pasada? Porque de pronto algunos como que hicieron como que alguien les hablaba y como que pues allá afuera pasó algo y bla, bla, bla. No, pues yo no me enteré. Bueno, pues para los que no se enteraron, aquí está nuevamente. Quedamos que como hijos del rey, como llamados a ser parte de ese reino, como una cláusula propia, como un yugo personal, para no transgredir justamente estas áreas que el reino debía de transgredir, decir, bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio. Y este ejercicio además tiene el potencial de hacerte entender la Torah 3 veces más. ¿Por qué? Está comprobado que cuando tú escribes algo de puño y letra, tienes que leer lo que estás copiando, leer lo que estás escribiendo y una vez más tienes que volver a leerlo para revisarlo. Entonces, por eso es tan importante esto, además de que es como pedagógico, por el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, que sabemos que es espiritual. Así que algunos pues ya empezaron, algunos ya van bastante avanzados, a otros pues les va a servir como tarea del Instituto Bíblico, así que pues, todavía un aliciente más. Y entonces quedamos de hacer la transcripción de la Torah a mano, los 5 libros de la ley y la entrega para el 30 de mayo del 2017, que es la fiesta en que celebramos la entrega de la Torah, justamente. Entonces, ¿quién ya empezó por ahí? A ver, díganme. ¿Quién ya tiene en el principio creó Dios? ¿Sí? Bueno, ¿los demás en cuál van? ¿Sí? Wow, ¿el capítulo 3? Ah, sí, bueno, ok, bueno, está bien. ¿Ya va en Génesis 3? Ok, miren por aquí. Jonah nos decía, ¿verdad? El hijo de Arthur y Ceci, que ya va en Génesis capítulo 3 también, en capítulo 2. O sea que poco a poco, créanme que es algo que hasta les va a servir como tener un tiempecito con Dios. No necesitan ahí que les hagan pollas en los dedos. O sea, simplemente si cada mañana le dedicaras 20 minutos a transcribir y estás orando, estás pensando en lo que estás escribiendo, híjole, créanme que va a ser un tiempo súper lindo con Dios, un tiempo súper rico así con Dios. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está el reto que va a tener muchos alicientes para ustedes. ¿Sí? ¿Es para qué? Sí, para el próximo año. Esto es para el 2017. O sea que tiempo hay. Vamos o menos haciendo la cuenta aproximada, porque son 187 capítulos. Decíamos que es un poquito menos de medio capítulo al día. O sea, no es tampoco tanto. O sea, porque digas, híjole, pues es que hay capítulos de números que tienen como 60 versículos, 70 versículos. Entonces, bueno, Bien, pues vamos a continuar entonces ahora sí en el capítulo 18, después de que vimos esto. Y dice en el versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Eterno y de la heredad de él comerán. Entonces aquí vuelve a ser una vez más la aclaración, ya hablamos de este tema del sustento a los levitas y creo que lo vuelve a mencionar aquí la escritura porque ¿recuerdan qué tipo de sacerdocio se llevaba antes del sacerdocio levítico? No, el sacerdocio arónico es el sacerdocio levítico. ¿Qué otro sacerdocio se llevaba? No exactamente el sacerdocio de Melquisedec. O sea, sí tiene ese principio, pero digamos que sería el sacerdocio de los primogénitos. El sacerdocio de los primogénitos. El primogénito era el llamado, obviamente, a ser la cabeza de la familia, pero también ser el sacerdote de la familia, a ser el guía espiritual. Él tenía esta misión y así se vio. Por eso es relevante la salvación de los primogénitos en Pascua. O sea, no es casualidad. Dios, digamos que mató 2 pájaros de un tiro. Por un lado, salvó a sus propios sacerdotes. Por otro lado, juzgó los sacerdotes egipcios, porque los sacerdotes egipcios pues, eran también los primogénitos, así que pues, también como una manera de juzgarlos, los despojó de su sacerdocio a los egipcios. Entonces hay un cambio que vemos después de la escena triste del becerro de oro y Dios dice, ¿sabes qué? Por cuanto la tribu de Leví se santificó y se guardó y tuvo celo de mí, ahora ellos van a ser los sacerdotes. Y bueno, no nada más era una cuestión del título, sino del servicio, de lo que ellos iban a hacer, de cómo iban a vivir, y después implicaba ciertos aspectos que vimos que eran hasta de alto riesgo. Decíamos que transportar el tabernáculo sería como transportar material nuclear, ¿no? De repente iban cargando los levitas así y decían aguas, porque lo que lo toque se muere, ¿no? ¿Se acuerdan de este hombre
cuando David está llevando justamente el arca y se iba a caer porque estaban tropezando y según su buena labor dijo, ahorita me va a dar el diploma del empleado del mes. Dijo, se va a caer el arca y que la agarra y pum, en ese momento como la tocó se cayó. Entonces, graves consecuencias de no seguir de acuerdo a lo que decían los levitas. Y en otras ocasiones hubo escenas trágicas ahí mismo en el tabernáculo, llegó a caer fuego del cielo, se murieron hasta propios levitas, los hijos de Aarón, y en otras ocasiones estos hombres que se rebelaron junto con Coré. O sea, había situaciones así que llegó un momento en que hasta las mismas tribus dijeron, oye, o sea, esto en lugar de bendición está siendo de maldición. O sea, el tabernáculo está matando a más de lo que casi los enemigos nos están matando. ¿Cómo le hacemos? Y entonces Dios dijo, ok, vamos a hacerle así. Pues que los levitas arriesguen sus vidas, si se equivocan, pues que sea sobre sus vidas y ustedes sosténganlos. Y dijeron, bueno, ok, pues nos suena bien, pues hay que ellos se echen caminando por la cuerda floja, pues ahí será de ellos. Nosotros queremos seguir viviendo, pues nada más aquí denles de comer, sosténganlos. Y ese era el convenio, por decirlo así. Entonces dice aquí en el versículo 2, dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Dice, Hashem es su heredad como Él les ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo y de los que ofrecieren el sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Adonai tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre del Eterno, él y sus hijos para siempre. Entonces, ¿qué son? Son administradores en el nombre de Dios. Para eso están ellos. No son los dueños, no son los patrones, son los administradores. Y bueno, eso implica una gran responsabilidad, pero también como eran responsables de esta parte espiritual, la responsabilidad que tenía el resto de las tribus, ¿cuál era? El sostenimiento. Entonces, en este sentido se equilibraban las cosas. Los levitas, sostenimiento espiritual; el resto de las tribus, el sostenimiento material. Y bueno, pues es un principio hasta cierto punto lógico. El mismo apóstol Pablo habla de esta idea cuando dice, si ellos sembraron en ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir de ellos lo material? Pues dicen, no, por supuesto que no. Así que de esto dependían los levitas, de las ofrendas, de las primicias primordialmente, de las ofrendas que se llevaban y se compartían. Y de no darse esta situación que iba a implicar un desequilibrio en esto, la falta de sostenimiento de los levitas haría que se dedicaran a otra cosa, y el que ellos se dedicaran a otra cosa sería una pérdida espiritual para todo Israel. Entonces, bueno, pues es hasta cierto punto un poco como se da en el gobierno, en el que ciertas personas dependen o son sostenidas por el impuesto de todos o de muchos, porque son servidores públicos. Entonces, en cierta manera, los levitas eran servidores públicos en el nombre de Dios. Y había una alta responsabilidad. O sea, al primero que le pedirá cuentas Dios, ¿a quién va a ser? Pues dice que el buen juez por su casa empieza. Entonces, primero se le va a pedir cuentas a los administradores de la casa. Y bueno, dice el versículo 6, dice, cuando saliera un levita, fíjense aquí una situación particular, cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que el Eterno escogiere, ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieran allí delante del Señor. Dice, igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Entonces, sabemos que a los levitas no se les dio una porción de tierra como tribu, sino que se les dieron ciertas ciudades. Cada tribu puso para ciudades para que ellos habitaran y tuvieran ahí sus casas. Y dice, bueno, pero si en algún momento alguno de ellos quisiera ir a Jerusalén, en este caso, que era el lugar donde Dios había escogido poner ahí su nombre, y quisiera participar, el resto de los levitas no le pueden decir, no, ¿sabes qué? Pues tú eres de Galilea o tú eres de otro lugar. No, aquí nada más los de Jerusalén tenemos la prioridad, nosotros nada más ministramos, nosotros nada más somos aquí los buenos, tú no puedes. Más adelante David estableció un orden, ¿se acuerdan? Dio como un rol justamente para que, bueno, cada quien tuviera y supiera cuándo le tocaba servir, pero aquí en este caso, a través de Moisés, Dios les dice, ellos tienen los mismos derechos que el resto de los levitas, no por estar en Jerusalén ya son mejores, y también tenían derecho a participar.
Ujú. Y bueno, pues esto equilibraba de que no se sintieran con más derechos los que estaban en Jerusalén. Y luego en el versículo 9, aparentemente cambia un poco el tema, pero creo que tiene cierta relación, porque los sacerdotes y levitas eran justamente aquellos que iban a manifestar entonces la voluntad de Dios. Pero aquellos pueblos que no tuvieran este entendimiento lo iban a ver de otra manera. Y dice así: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, un montón de cosas así. ¿Y por qué? Porque seamos honestos, ¿a quién no le encantaría saber el futuro? O sea, a todo el mundo dice, híjole, ¿qué me deparará el futuro? ¿Con quién me voy a casar? ¿O cómo voy a estar haciendo tal cosa? O sea, si tan solo pudiera ver el día de mañana. O sea, es algo que no podemos negar, que a todos nos encantaría. Algunos dirían, híjole, ¿para qué me casaba con nada? Pero, ¿sería increíble o no? ¿Se acuerdan de esta película? De esta de Volver al Futuro, de este muchacho que supuestamente conoce un inventor y que puede viajar que al pasado y luego al futuro, y luego, o sea, hay un relajo porque pues modifican las cosas de antes y repercuten en el después, y lo que sucede después repercute en el de antes. Realmente así es, y yo creo que por eso Dios no lo permite. Porque si hiciéramos eso, haríamos un desastre de nuestra propia vida. No garantizaría que tomaríamos mejores decisiones. Entonces, esta idea de, híjole, ¿qué sucederá? Es algo que no es de hoy, ni es de películas, o sea, ya desde la época de la Biblia, desde Moisés, ya la gente siempre ha tenido el anhelo de decir, ¿qué va a pasar después? Y pues da aquí una serie de personajes que están involucrados en toda esta situación. Fíjense, dice abortistas. ¿Por qué digo abortistas? Porque ¿qué tiene que ver esto? Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, en pocas palabras, que están sacrificando a sus hijos. Eran prácticas comunes de esa tierra. Increíble. Bueno, no increíble, pues esto lo vivimos todos los días. Pero antes, pues imagínense de qué manera se veía. Entonces, si vas a llegar a una tierra en donde eso, pues eso lo hacen a cada rato. O sea, se la pasan quemando a sus hijos, pasándolos por el fuego. Y qué curioso que a lo mejor hoy que ya se legalizó esta cuestión del aborto, tristemente, pues ya se basa hacia una rama como que supuestamente médica y científica o cosas así como más seguras. Pero antes, mucha de la gente que practicaba los abortos era gente que estaba involucrada en cuestiones espiritistas, ¿no? Que hierberos y que fórmulas y que pócimas y que cosas así que no tienen nada que ver obviamente con Dios. Entonces mucha de esta gente que está involucrada en estas situaciones también está en medios así. Dice, bueno, que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, cualquier tipo de fórmula, cualquier tipo de acto que pueda implicar esto. Dice que no se ha hallado en ti, tú no lo hagas. Dice ni agorero, ni agorero. ¿Qué es un agorero? Es alguien que intenta controlar a la gente o las circunstancias como de alguna manera espiritual, ¿no? Que trata de influir en las personas. Eso tiene que ver con la palabra agorero. La adivinación pues también tiene muchos disfraces, puede ser pues el tarot, las cartas, el horóscopo, por ejemplo, pues es una situación que, o sea, hay gente que no sale de su casa si no ve, no escucha, no lee lo de su horóscopo, ¿no? De, ay, a ver, es que no voy a hacer que me quieran decir los astros tal cosa y ya estoy temeroso. Entonces finalmente es eso. Sortílego, fíjense que es muy interesante. Sortílego es alguien como que quiere interpretar el futuro basado en señales, pero alguien que por medio de palabras logra persuadir a otros. ¿Y saben qué palabra es aquí? La palabra sortílego, la palabra Nahash. ¿Se acuerdan quién es la Nahash? La serpiente, la víbora, la serpiente es la palabra Nahash. Cuando se habla de la serpiente antigua y todo esto, Satanás es Nahash. Y entonces aquí dice igual, dice que no vaya a existir entre ustedes una serpiente, un Nahash. Alguien que con su lengua distorsione pues la misma palabra de Dios para cambiarlo.
Es impresionante lo que está hablando aquí, porque eso es lo que hizo Satanás. Satanás no se inventó una fábula, ni le sacó una bolita de cristal ahí a Eva, simplemente utilizó las mismas palabras que Dios les había dado, las modificó, las adulteró, las cambió, la confundió y entonces la llevó a transgredir. Entonces aquí puede implicar incluso a alguien que puede conocer la palabra, pero que la distorsiona, conoce la palabra de Dios. Dice hechicero, un hechicero pues es alguien asociado pues a la parte de la magia, obviamente también a estas prácticas ocultistas, y a través de encantamientos, a través de situaciones así, también trata de persuadir a otros. Un encantador también lo definen en la Mishnah como uno que ata nudos, ¿no? ¿Han visto eso de amarres acá superpoderosos, ¿no? De para que no se te vaya esa parejita que tanto quieres, amarres de todo tipo. Bueno, pues esos amarres, eso se consideraría un encantador, alguien que domina a otras personas haciendo ciertos conjuros, haciendo ciertas prácticas, en fin. Luego habla de adivinos, que tiene que ver justamente con la adivinación, que ya habíamos comentado, de las cartas, el tarot, el horóscopo, toda intención de predecir el futuro. Los magos, bueno, pues ahí está Mickey Mouse, Harry Potter y todos los que son de estos, pues tampoco, o sea que pues el Harry Potter y estos cuates, I'm sorry, pero pues no van a entrar, o sea, ahí dice que no se ha hallado un Harry Potter entre ti, ni de estos que andan con sombrerito, nadie de ellos, y tampoco alguien que consulte a muertos, lo que le llaman la necromancia o los medium, ¿no? O sea, toda esta práctica, que híjole, tristemente en Israel tenemos en la Biblia testimonio de que eso sucedió. ¿Se acuerdan? Pues la historia del rey Saúl es uno de los más claros que yo creo que ha habido en toda la escritura, de alguien que sabiendo que está totalmente prohibido porque él mismo primero mandó matar y perseguir a toda esta gente, después ya en una situación desesperada, ¿qué hizo? Dijo, híjole, pues necesito saber qué va a pasar, necesito saber si nos va a ir bien, si Dios nos va a ayudar. Pues, ¿dónde está el profeta Samuel? Pues ya se murió, híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Pues tráiganselo para acá, otra vez. Y entonces, bueno, más allá, porque generalmente cuando se habla de este tema, dices, oye, ¿será o no será? ¿Sí será cierto o no? Bueno, yo les digo, aquí la Biblia no dice si sí o si no. La Biblia dice, no lo hagas, no te acerques a eso, no consultes esto. Si yo tuviera que decirles que sí es cierto o no, yo les diría que sí es cierto. Y bueno, pues tenemos el mismo caso del rey Saúl, que consultó a esta divina, a esta medium, y le fue presentado el profeta Samuel. Y bueno, ya sé que hay una serie de comentarios de que bueno, pues que en realidad no era, y que lo imaginó, y que no sé, cualquier cosa. Pero más allá de esto, lo que sí la escritura es muy clara y dice, huye de todas estas prácticas. Huye de todo esto, no te asomes a ver si es cierto o no. Simplemente aléjate de esto, es como el fuego. O sea, no quieras exponerte a él a ver si quema, ¿no? Pues me voy a meter los pies ardiendo al carbón a ver si quema. Porque yo he visto que unos lo meten y no se queman. Bueno, no te arriesgues tú, no te metas por ese camino, porque sí te digo, eso va a acarrear maldición. Estás abriendo la puerta de un mundo que ni conoces ni dominas. Entonces, meterte a un lugar en el que no hablas el idioma, en el que no entiendes lo que vaya a suceder, no sabes qué consecuencia va a traer. Y lamentablemente esto es algo que está en todos los círculos sociales de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo entero. O sea, gente de un montón de lana está metido en esto. O sea, no crees que esto es una cuestión de pueblos, de que, ay, bueno, pues es que en el pueblito y la bruja o la curandera o la no sé cuál del pueblo y pues hacía sus hechizos y curaba, no. O sea, hay gente de la política que está hipermetido en esto. Entonces, donde sea, está esto expuesto, está esto ahí, a veces ya es muy abierto, a veces no tanto, pero el punto aquí es, no te asomes a esto. Ten temor de Dios y no te acerques porque vas a quedar expuesto a algo que incluso va a ser superior a ti, a fuerzas que van más allá de tu control. Entonces, yo sé que Yeshua en un momento dado a sus discípulos les dio potestad de echar fuera demonios y todo esto, pero bueno, yo les diría, primero asegúrate de tener esa potestad. O sea, primero asegúrate de que sí es así. Y segundo, la prioridad que les dio Yeshua fue, ve y haz discípulos a todas las naciones. Entonces, antes de meterte a hacer que la guerra espiritual y que toda esta cuestión así, mejor ten la seguridad de que Dios te está llamando a algo así. Pero de entrada es, aléjate de esto, esto acarrea maldición de generación
en generación. Y si lo has vivido o si lo has hecho o estás en esto, pues yo te digo, es momento de arrepentirse, ¿no? O sea, no hay de otra, no hay otra manera de sobrellevar, por un lado estar con Dios y por otro lado estar en este sentir. Entonces, pues bueno, no sé si alguien haya o no viajado al futuro, pero aún sabiendo el futuro, créeme que no lo podríamos modificar, no podríamos o no tendríamos la capacidad de decir, híjole, si viajo al futuro o viajo al pasado, ya cambiaré las cosas. No es cierto, lo que está decretado para ti se va a cumplir de una o de otra manera. Y dice el verso 12, aquí dice, es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Es abominación, Dios aborrece todas estas prácticas. Dice, y por estas abominaciones, Adonai tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esas son las razones por las que Dios lo sacó. Entonces, si Dios sacó a esa gente por esto, ¿tú crees que no lo va a hacer con cualquiera que se meta hoy en día así? Por supuesto. No va a pasar por alto nada de esto. Dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Y qué es ser perfecto? No en el término de decir, no me equivoco nunca, no cometo un error, no. Perfecto tiene que ver con la palabra maduro o completo, la palabra tamim, algo que está entero. A Abraham se le dijo, Génesis capítulo 17, anda delante de mí, sé perfecto. Y eso, después de eso le dijo, circuncídate, bla, 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 hay un montón de cosas. Entonces, la madurez o la perfección se alcanza cuando se llega al límite de tu capacidad. Cuando llegas a la medida o a la estatura que Dios quiere que tú llegues. Por ejemplo, un árbol llega a la perfección cuando llega a la estatura a la que debe de llegar. Cuando produce el fruto que debe de producir, ese árbol es perfecto. Entonces, lo que Dios nos pide es eso: sé maduro, sé completo, crece de acuerdo a lo que yo te pido. Y todas estas prácticas no te van a llevar a eso, al contrario. Entonces, perfecto en la Biblia tiene que ver con entero, tiene que ver también con íntegro. Íntegro también implica moralmente. O sea, ser una persona congruente, ser una persona íntegra en tu corazón, en lo que dices y haces. Entonces, es por eso. Y Yeshua lo citó, ¿se acuerdan? Yeshua citó esto en el Sermón del Monte cuando dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, todo lo que habló Yeshua es Torah, todo lo que habló Yeshua está en la Escritura. Dice el verso 14, dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Entonces les decía, no es si es verdad o no, ya ni siquiera si es bueno o es malo, porque hay gente que dice, bueno, pero es que es magia blanca y que es para bien y que es para ayudarle. Bueno, no es si es bueno o es malo. El punto es aquí, simplemente a ti no te dio Dios permiso. Entonces, bueno, pues haz berrinche, enójate, pero no te dio permiso Dios. Entonces no hay de otra. Y a veces uno tiene que tomar decisiones así como padre de, bueno, pues no es si bueno o malo, o sea, no te tengo que convencer, el punto es, esto no se puede y no se puede. Entonces velo así, de parte de tu Padre Celestial, no te da permiso. No te da permiso, porque además esta cuestión de buscar en alguien más qué te va a decir o qué implica tu futuro, lo que va a pasar, es en cierta forma no confiar en Dios. Es demostrarle a Dios, ¿sabes qué? Pues no confío en ti. No confío en que tú me estás guiando, en que tú me estás llevando paso a paso y lo que yo quiero es ir mucho más adelante al ritmo que tú me llevas para entonces yo tomar mis propias decisiones. Es como decir, pues no quiero que tú me guíes, mejor yo quiero ver y entonces yo hago lo que creo que es lo correcto. Y eso es falta de fe, eso es falta de confianza en Dios. Y pues eso es una transgresión igual de grave. Y dice el verso 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Así que el contraste es, estas naciones todo el tiempo están pensando, híjole, ¿cómo podemos saber el futuro? ¿Y qué es lo que le dice aquí Dios? Tú vas a ser diferente, tú vas a confiar en la voz de los profetas, tú vas a confiar en lo que yo te he dejado escrito. Dice así, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Eterno, tu Dios, a Él oiréis. Esta es una profecía increíble, de las más interesantes de toda la Torah. Y vamos al mismo tiempo a ver, no solo en quién se cumple, sino cuáles son las señales para
poder discernir quién es un verdadero profeta. Porque bueno, de pronto pueden decir muchos, bueno, yo leí que el profeta tal, o que el apóstol tal, o que Mengano de tal es profeta de Dios. Pero simplemente veamos qué dice la Escritura. Dice, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, bueno, ¿cuál es este día de Horeb? ¿Cuál es este día de la asamblea? Pues es justamente cuando se les entregó la Torah. Entonces, este evento, este momento impresionante, para recordar un poquito, Éxodo capítulo 19 y 20, que Dios se manifestó así a través de una voz que era un shofar, y hubo fuego y llamas y así como efectos especiales, pero reales. Y pues todos se quedaron así súper asombrados y temblorosos y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Mejor, o sea, mejor no. Esto es muy directo, esto es muy fuerte. Y creo que tenía mucho que ver también con el saber que no iban a ser capaces de guardar eso, que Dios sí sabía sus corazones. Y por eso les dicen, han hablado bien en lo que han dicho. ¿Okay? Entonces Dios les habla a través de Moisés, y la promesa o la profecía dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, pero ¿qué dice ahí? Como tú. ¿Como quién es como tú? Como Moisés. Entonces este profeta que se habría de levantar más adelante de esta generación, tendría que tener ciertas características que tenía Moisés. ¿Y qué características tenía Moisés? A ver, ustedes díganme, de las que conocen. Era rubio, dicen ojo azul. Una de las características más importantes que está escrita, dice que era el hombre más manso de toda la tierra, con una humildad impresionante. ¿Qué dijo Yeshua? Justamente esto, que él era manso y humilde de corazón. Y bueno, yo se lo creo. Yo le creo esto. Ajá. Moisés es la representación de la Torá, aquel que les enseñaba Torá, que se sentaba y todo el día estaba enseñándoles y organizando al pueblo y ministrando y ayudándoles y resolviendo pues controversias que se daban y sanando. O sea, todo esto es una pauta, es una guía para darnos cuenta y reconocer quién habría de ser ese profeta, quién habría de ser un verdadero profeta. Entonces, es importante ver esto. Y dice también mismo en el 18, dice, pondré mis palabras en su boca. O sea, no va a hablar por su propia cuenta, no va a decir lo que se le ocurra. Ajá. Dice, él les hablará todo lo que yo le mandare. Y Yeshua justamente expresó eso. Él no vino a enseñar algo nuevo, él no vino a cambiar la Torá, él no vino a ser una religión, él simplemente vino a continuar con la idea de Dios de manifestar su palabra ahora a un nivel mucho más claro, como a través de su propia vida, a través del ejemplo que él nos vino a dar, a cumplir la misión que él les había dado y todas las profecías que se escribieron de él. Fíjense, les voy a leer Génesis 12, 49, perdón, Juan 12, 49. Juan 12, 49. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo sé que la mayoría de aquí dicen, ay, bueno, yo ya sé que ese es Jesús, ¿no? Van a decir. Porque mi Biblia trae una notita, número no sé qué, una letra A o B o no sé qué, y me lleva a este link o esta página, así, y ya, ¿no? Pero yo quisiera que profundizáramos un poco más incluso en ver cómo es Yeshua, quién es Yeshua, por qué si se cumple lo que dice aquí. Porque tal vez mucha gente cree en Jesús, pero no está siguiendo a un verdadero Jesús. O sea, está siguiendo un Jesús que no cumple lo que dice aquí, es lo que está escrito. Fíjense lo que dice Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, está hablando Yeshua. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así. Él no vino a expresar algo de su propia voluntad, vino a expresar lo que Dios le dijo. Y bueno, ¿qué manera más clara de entender esto?
¿Cómo podríamos decir, bueno, ¿y qué le habrá dicho Dios? Allí en el cielo le dijo, oye, mira, te voy a platicar. ¿Cómo poder comprobar que esas palabras son de Dios, que son del cielo? Pues solamente a través de la Torah, no hay de otra. Entonces el punto aquí es que si queremos seguir los pasos de Yeshua, o si alguien sí dice ser profeta en nombre de Dios, tiene que hablar no lo que se le ocurra, sino lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y esa es la manera más clara de decir, pues sí, esto es palabra de Dios, esto es lo que dijo Dios. Y no fue el único, bueno, Yeshua en este caso lo está expresando por sí mismo, pero en el capítulo 7, por ejemplo, Esteban, que fue llamado a ser diácono, cuando él habla acerca de la historia de Israel, él también expresa justamente, dice que Dios iba a levantar a un profeta, dándoles a entender que Yeshua, al que crucificaron, era ese profeta. Felipe también se lo dijo a Natanael cuando justamente le estaba invitando, llamándole, dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Yosef de Nazaret. Son ciertos filtros que tendría que pasar aquel que aspirara a ser el Mesías. Aquel que el día de hoy aspire a decir esto es palabra de Dios, tiene que darse cuenta que no podemos hablar algo por nuestra propia cuenta. Así que esto lo reconocieron, por ejemplo, en la fiesta de Sukkot también. La gente dijo, verdaderamente este es el profeta. Y cuando él hace la multiplicación de los panes, el mismo pueblo reconoce, este es el profeta que había de venir. Entonces, Yeshua no solo es un profeta, es el profeta que está escrito aquí en la ley. Y dice en el verso 19, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Wow, así está fuerte. Aquí está la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí en este caso lo expresa diciendo, aquel que rechace las palabras de este profeta, pues Dios le va a pedir cuentas. O sea, un día lo va a llamar así de, va a sonar tu conmutador y ¿sabes qué? Te hablan en la oficina del jefe. ¿Por qué no le hiciste caso al que yo te mandé? Ay, no, pues es que no sabía que eras tú. Pues si yo lo mandé para ti, tú no le hiciste caso, pues ahora te las vas a ver conmigo. Así que no es opcional. Yeshua dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Entonces, no es una cuestión personal, no se le está diciendo a Yeshua, pues me lo tomo personal. ¿Por qué está contra él? ¿Por qué no está con él recogiendo? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? El problema no es conmigo, el problema es que si tú no me haces caso a mí, no le estás haciendo caso al Padre. Así que pues tú ya le sabrás. Dice el verso 20, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Wow. Así que así de fuerte está también. Así que, ¿cuántas veces no se dice, y así dice el Señor, ¿no? O se levanta y dice, eso es palabra de Dios. ¿Y todos qué dicen? Ya alabamos, Señor. Y entonces, pero luego eso ni es palabra ni es de Dios. O sea ni está en la palabra y a veces tampoco es de Dios. O a veces dicen, así dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga Dios le ayuda y un montón de cosas que dicen, ay, sí, claro que sí. Pero bueno, pues yo no dudo que al que madrugue Dios le ayude y que le ayuda Dios le ayuda, pero no podemos decir, así dice el Señor. Así dice Dios. O Dios me ha dicho que me des tu camioneta o que no sé, o así me ha dicho Dios que tal cosa, y no tiene nada que ver. Entonces, un profeta tiene que hablar lo que dice la Escritura. Ese es un filtro importante porque, pues, híjole, o sea, la gente está muy lastimada por eso. Porque nos hemos apartado y nos hemos dejado engañar en muchos casos. Y ahí también creo que Dios da justamente esto para que no haya pretexto al día de mañana y digan, es que me timó, es que me engañó. Pues digo, bueno, pues una cosa es que te enamores y otra cosa es que ya le creas todo. O sea, pues tienes que ver lo que dice la misma palabra, pero si no la conocemos, pues entonces lo que te diga te lo crees. Por eso dice aquí en el verso 21, pues es una pregunta lógica, dice, si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios no ha hablado? O sea, ¿cómo saber si es de Dios o no? Pues también, bueno, ok, no me sé la Biblia de memoria, ¿cómo podré saber? Aquí dice, si el profeta hablara en nombre del Señor
y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, primer requisito, se debe de cumplir. Yo todavía sigo esperando una combi que me dijeron y nunca llegó esa combi, ya ni es en las combis, entonces va a estar difícil que me toque. Pero bueno, a mí me dijeron que me iban a dar una combi una vez, una dice, no, es que te van a dar una combi, que no sé qué, que una camioneta, y bueno, pues ya ni hacen las combis, pero bueno, si se cumple, pues quiere decir que sí era palabra. Si no se cumple, pues bueno, pues tenía buena intención, pues qué linda, pero pues bueno, no se da. Entonces, primer requisito es que se cumpla lo que está diciendo. Ok, eso puede tardar, sí puede tardar, por eso les digo, pues yo todavía sigo esperando mi combi, pero Yeshua dijo, por ejemplo, ¿no?, que no iba a quedar piedra sobre piedra y que iba a destruir ese templo. ¿Y cuántos años pasaron? A ver, fue en el año 70. Entonces, aproximadamente, podríamos calcular en 40 años más o menos, o sea, 37, 40 años, o sea, por ahí así pasaron de años. Muchos, ¿no crees que dijeron, este es un falso profeta? Él dijo y no se cumplió, no dijo y no se cumplió. Pues sí, tal vez algunos de los apóstoles tal vez ni vivos estaban cuando se destruyó el templo. Entonces, bueno, también hay que saber esperar la profecía que está escrita, también hay que aprender. Hay que aprender a esperar. Y bueno, en el capítulo 13 también nos dice, de Deuteronomio leímos, que este profeta que tuviese la presunción de hablar en nombre de Dios tenía que llevar al pueblo al servicio a Dios. O sea, no podía decir, ok, se cumple, pero te está llevando a la adoración de otro Dios. O sea, pues sabes que pues no puede ser. Por eso es que, pues en cierta manera, muchos judíos son muy reacios a creer en Jesucristo, en Yeshua, porque dicen, oye, pero pues es que tú ya me estás queriendo llevar a otra adoración, a otro Dios, a otra cosa, a que no obedezca la ley, a que no obedezca a Moisés. Entonces, ese es un falso profeta. Y lo ven como un falso profeta en muchos casos, pero no es así. Entonces, el filtro es, date cuenta que la persona te debe de llevar a adorar al único Dios verdadero, a postrarte delante de Él, a reconocerle a Él. Tercero, el mensaje debe de ir acorde a la Escritura. O sea, no puede contradecir lo que dice la palabra, ¿no? Si la palabra dice que esto está vigente, que esto hay que seguir, y esta persona te dice, no, para nada, tú ya no lo hagas, pues, ¿a quién le vas a creer? Entonces, no puede contradecir las palabras de la Torah, de la Escritura. Y básicamente es una persona que va a guiar a otros justamente a la obediencia a la Torah. Entonces, cuando de pronto se enseña, bueno, pues ya no estamos bajo la ley, ya no hay que obedecerla, pues ay, ¿qué dicen? No, pues esto no nos está llevando a lo que dice. ¿Qué otras características tiene un verdadero profeta? Fíjense, no habla para beneficio personal. O sea, no busca su propio reino, no busca él su propia edificación, o sea, no lo hace con el fin de obtener algo nada más así como un cambio. El profeta suele contradecir los deseos de la gente, eso es algo común. O sea, observen el mensaje justamente de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. O sea, no eran la gente que estaba con más likes en Facebook, créeme. O sea, sus mensajes no eran de, ay, qué padre, qué bueno, ahí viene Jeremías, ay, qué lindo, o sea ahí viene este. O sea, ya hasta le decían con sarcasmo, ya ves, no te dije, siempre me dice puras cosas malas, pues le decía así a otros reyes. Siempre me está diciendo puras cosas malas, ya. O sea, suele contradecir los deseos de la que la gente quiere. Una característica interesante de los profetas es que se mezcla con la gente, o sea, es parte del mismo pueblo, por eso dice, en medio de tus hermanos. O sea, tenía que ser un hebreo, tenía que ser alguien que fuera parte del mismo pueblo, no que surgió de no sé de dónde, y que hablara palabras conforme a la Torah, con humildad y con mansedumbre. Y al final les dice, no tengas temor de él. Entonces, no tengas miedo, porque hay mucha gente que de pronto abusa justamente de este mensaje de la palabra, que me decían de un video, pues que una cachetiza que le andaban dando a una chava por no diezmar o no sé qué, o muchas cosas así, unas regañices que están fuera de lo que la Escritura dice totalmente, y luego todavía esa gente se le carga en su conciencia con decir, pues si estás bajo maldición y si tú no me obedeces, pues entonces estás en condenación. O si tú te sales de aquí, ya no estás en la cobertura, en mi cobertura, o en la cobertura de Dios, o en tal cuestión así.
Y la gente, o sea, una persona me decía que un día se le dijo eso y dice, es que yo cuando iba manejando, dice, nada más iba pensando así, no voy a chocar, no me voy a morir, no vaya a pasar algo, porque dice, es que yo sentía que ya se me había ido pues casi Dios de ahí y vivía todo el tiempo en ese temor. Pues no es así. Entonces, pues bueno, sea, lo que la Escritura dice aquí, no tengas temor de ellos, no tengas temor de esa persona. Mejor si te ten temor de Dios, ahí sí, o sea, tampoco no pienses que no te va a pasar nada y hacer lo que sea, no, sí ten temor de Dios. Y luego, justamente, habla acerca de las ciudades de refugio, hablando de no tener temor. Dice en el capítulo 19, Deuteronomio 19, dice, cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra, dice, Adonai tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Eterno tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Ok, bueno, vamos a ver qué tipo de homicida. Okay, dice aquí, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. O sea, no cualquiera de, pues te mato y luego, ay, pues vámonos acá a vivir con los levitas. No. O sea, tenía que ser una situación accidental, como dicen, homicidio no intencional, pero que además no haya habido enemistad con esa persona. O sea que cuidadito con que estés peleado con alguien, en esa época sobre todo, porque eres el primer sospechoso. Entonces fíjense, aquí pone un ejemplo simplemente, dice, verso 5, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, que le dice, oye, pues acompáñame, no vamos a cortar leña aquí porque voy a hacer, órale, pues vamos, ¿no? Y él le dice, su cuate, pues ayúdame a cambiar la llanta del carro, lo que fuera así, ¿no? Dice, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Wow, imagínate así de pum, pum, y de repente, pócatela, así le sale y ya lo mató, ¿no? Dice, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Entonces, bueno, como dicen, los accidentes pasan, de repente de, oye, ahí te va este piano, pum, y pues lo mató, ¿no? O sea, fue sin querer queriendo. Entonces, pero ¿qué pasaba si había enemistad? Decían, oye, pues si yo escuché que le estabas gritando por teléfono, o bien que te estabas peleando con él, pues si hasta escuchaban los platazos rotos ahí de los vecinos, de que no se queda, bueno. Y al ratito amanece muerta, ¿no? De, pues ¿quién habrá sido? No, pues se cayó por las escaleras. Ajá, sí, cómo no, ¿no? Y pues toda la gritadera de anoche, ¿qué pasó? Y entonces, y a lo mejor sí, pero ¿cómo vas a comprobar que no? Estas son situaciones delicadas que se dan. Imagínense hoy los accidentes automovilísticos. Es un homicidio no intencional, o sea, pues es que pues no quería matarlo, pues sí, pues lo mataste. Y en muchos casos, aquí lo que implicaba en la Biblia decía, bueno, ok, la persona podía ir a estas ciudades si se daba la situación de que la familia pues quisiera venganza o quisiera pues el pago, ¿no? Algo así. No quiere decir que siempre fuera así, o sea, en un accidente, en una situación así, pues bueno, la familia podría, digamos que asumir esa pérdida irreparable y decir, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Se murió, fue un accidente y ya. Pero en muchos casos no. Y bueno, como en México, los que conocen un poco de esto, en los pueblitos, de repente las típicas venganzas, ¿no? De que, sí, pues ya me mataste a mi hijo, pues ahora voy y te mato al tuyo y al otro. Sí, pues tú me matas a este, y pues estas venganzas así sangrientísimas y tristes y fuertes que se dan en muchos lugares, de que pues a machete y a todo lo que se va, y se empiezan a matar entre las familias. Entonces dice, ¿sabes qué? Para evitar una tragedia mayor, vamos a establecer 3 ciudades en las que puedan ir aquellos que se encuentren involucrados en una situación así, pero que no haya habido enemistad. Por eso la Torah siempre te encamina a, ¿sabes qué? No tengas enemistad con nadie, no guardes rencor con alguien. Imagínate la carga moral de estar peleado con alguien y esa persona fallece, tú ya te quedaste con ese sentimiento. Ajá. O sea, qué fuerte, qué triste es, y más entre matrimonios. Yo conozco, o me platicaron de un caso de un chavo que se peleó con el papá, así, pum, se agarraron a golpes.
el chavo salió de la casa y en la noche el papá se murió. Y no, o sea, el cuate estaba, pues que no, o sea, no, pues casi se quería matar él, ¿no? Por esta situación que se quedó así, tan fea y tan fuerte. Entonces la Torah siempre está en el canal de decir, tienes que reconciliarte, ¿no? Y el Shabbat es una herramienta justamente para eso, para que no haya enemistad entre nosotros como hermanos, para que no pase, por decir así, de una semana que estés peleado con alguien, aunque la Escritura también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no permites que llegue el otro día y te estés bronqueado. Porque bueno, a lo mejor aquí suena muy radical eso de, ay, bueno, no se va a morir. No, pues no, a lo mejor no la matas del coraje, ¿no? Pero ¿quién dice que no? Pero ¿por qué llegar hasta ese extremo? ¿Por qué esperar así? Y bueno, aquí me llama mucho la atención porque esto ya lo habíamos estudiado en Números capítulo 35 y vuelve a tocar el tema de la impartición de la justicia. O sea, es muy importante para Dios esta situación de establecer justicia. Ajá. Y como les decía, este caso de homicidio no intencional, por supuesto que era algo que se iba a dar en una sociedad, en un país. Como les digo hoy, ¿cuántas muertes no hay por accidentes automovilísticos? ¿Saben cuántas? Bueno, no sé exactamente, pero hay más muertos de accidentes automovilísticos que en todas las guerras de la historia de la humanidad. Eso dice. O sea, se muere más gente en choques de carros que en las guerras. Entonces, más miedo nos debería de darnos subir un carro que te vayas a la guerra. Ajá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pues son accidentes, son cosas que pasan y hoy en día, pues a la gente, ok, pues no se va que se vaya y se vengue, pero ¿qué es lo que hace? Pues los mete a la cárcel, ¿no? O sea, trata de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Pues a la cárcel por imprudente o por lo que haya sido, aunque no haya sido intencional y pues es una situación complicada. Ajá. Pero aquí el mandamiento, como leímos en el versículo 3, dice, arreglarás los caminos. Esta era una labor que también tenían que hacer los levitas. Ajá, los levitas, sobre todo, ellos eran los responsables de que estos caminos estuviesen pues con el mantenimiento adecuado para que la gente que estuviera en esta situación pudiera llegar. Tenía que haber señalización, tenían que estar limpios de, pues, a lo mejor de la maleza o del lodo, de lo que pudiera darse y que les impidiera llegar a tiempo y que los mataran. Ajá. Y yo veo esto de una manera también muy interesante y muy alegórica. ¿Por qué? Porque aquí iba entonces la gente que no había tenido la intención de llegar a esto. Uh-huh. Y parte de poder alcanzar esta ciudad era el camino, definitivamente. Ajá. Entonces dependía en muchos casos su vida de eso. Uh-huh. Y hoy en día yo creo que todos hemos caído en esta categoría. ¿Por qué? Esto es una figura de lo que es el Mesías. Uh-huh. Todos hemos transgredido la Torah de muerte, todos hemos cometido asesinatos. Yeshua dijo, si llamas a tu hermano fatuo, necio o tonto, pues es como si ya lo hubieras matado. Delante del juez ya eres culpable. O sea que ya estamos todos asesinos, tal vez no intencionales, pero finalmente asesinos, homicidas. Entonces, ¿qué es lo único que nos quedaría? Córrele, huye a la ciudad de refugio, ve ahí. Ahí en el refugio vas a estar seguro. ¿Y qué era lo que se establecía ahí? Lo iban a recibir. Dice que estas puertas estaban siempre abiertas, las de estas ciudades, todas las 24 horas. Y entonces se refugiaba en el sacerdote, llegaba con los jueces, les platicaba el caso, ellos lo examinaban, lo estudiaban, escuchaban los testimonios, la contraparte y decían, no, pues sí es inocente. Y entonces, después de la investigación de que lo declaraban inocente, ya no podía el vengador hacerle nada, pero tenía que permanecer ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. No podía salir de ahí. Ajá. Entonces era una situación muy particular, yo sé que suena muy raro, era muy particular, y estas tres ciudades, primero que se tiene aquí, que después se añaden otras tres, estaban distribuidas en el lado este y oeste de Israel, en el sur, en el norte y en la parte central, para que donde cualquiera que te tocara, pues tuvieras que llegar ahí. Algunos dicen que no había más de 50 kilómetros entre una y otra, eso es una posibilidad. Entonces, bueno, 50 kilómetros pues sí es bastante, pero bueno, pues ya por tu vida no me digas que no te lo corres, ¿no? Pues es un maratón, ¿no? O sea, si dices, no, un maratón no lo acabo, pero si ya te están persiguiendo para matarte, yo te aseguro que te echas 2 maratones, ¿no? O sea, entonces imagínate, hacía Guarache a todo lo que da, a Guarache de lleno, y tenías que llegar. Entonces las ciudades de refugio era un elemento importantísimo para la justicia. Y aquí se dan los dos, se daba la justicia y la misericordia. ¿Por qué la justicia?
porque si sí lo había hecho intencionalmente, si en la investigación o los testigos decretaban que era culpable, lo tenían que entregar, lo tenían que sacar de esa ciudad, pues así que a la persona que estaba clamando justicia y cumplir la Torá, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y estas son algunas características de las ciudades de refugio, fíjense, ubicadas en diferentes partes del país, se facilitaba el acceso, que esta es la parte interesante del camino. Ahí recurría el homicida involuntario, se llevaba a cabo un juicio, la comunidad también fungía como testigo, también participaba, también decía, no, pues ¿sabes qué? Era puro miel sobre hojuelas, la verdad es que pues, sí, quién sabe qué pasó, o sea, rarísimo, pero bueno, pues no tenía nada que ver. O al revés, ¿no? Este cuate era pero súper iracundo, bien enojón, siempre regresaba a la mujer acá con el ojo morado, lo que fuera. Si era culpable, se le condenaba y se le ejecutaba. No había de otra, no había redención para eso. O sea, no podía pagar, decir, bueno, ok, pero pues aquí doy mi casa. No podían aceptar los jueces ningún tipo de pago. Si era inocente, el inocente debía permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote, del Cohen Agadol, porque salir era exponer su vida. Estabas ahí arriesgándote totalmente. Si te salían y te mataban ahí, tú ya eras responsable. O sea, ya no iban a culpar a la persona que te asesinara. Entonces les decía, ¿qué cosas interesantes tiene todo esto? Que a nuestro entender en el siglo XXI suena raro. Es que creo que también somos llamados, así como hemos entendido que nosotros hemos sido pues homicidas involuntarios o tal vez hasta voluntarios y nos hemos ido a refugiar a una ciudad de refugio llamado Yeshua. Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es nuestro abogado. Creo que nosotros tenemos ese llamado de así como pudimos llegar, facilitarles a otros ese camino, facilitarles a otros esa llegada. Entonces, el camino tenía que estar libre de piedras, libre de estorbo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, facilitarles el camino a los demás. No les pongas piedras, no les pongas estorbos, no se las pongas difíciles, no se las quieras poner lejísimos. No le hables de una salvación que es complicadísima o de una salvación que depende de sus obras. Acércasela en ese sentido, acércasela no porque digas es fácil, sino porque ahí están fijadas por Dios. El camino de salvación debería de ser claro. Y muchas veces lo solemos hacer complicado o queremos hacérselos complicado y nos olvidamos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Fíjense lo que dice el verso 8. Dice, si el Señor tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno, aquí dice, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea, dice, ¿sabes qué? Ni modo, no mercy. O sea, no puedes decir, híjole, pero es que… No, o sea, si es culpable, tienes que entregarlo. De no hacerlo, de no hacer eso, pues iba a crear justamente un sentido de injusticia general que lo único que iba a provocar es más muerte, más transgresión, más asesinatos, menos respeto por la justicia que Dios había establecido. Entonces, Dios no se complace en la muerte, no es que esté feliz de que la gente se muriera, se complace en la justicia. Eso es lo que Dios busca, la justicia. Y eso es lo que representan estas ciudades. Y es lo que nosotros deberíamos de buscar. No deberíamos de buscar la muerte, deberíamos de buscar simplemente la justicia. Hay gente que dice, no quiero venganza, solo quiero justicia, pero bueno, a veces está medio mezclado. Entonces, consideremos que nosotros también hemos sido transgresores y que se nos ha facilitado el camino para llegar ahí y que ahí estamos todavía. Entonces, ¿cuál es
la figura de todo esto, no te salgas de él, no te salgas del Mesías. Porque si tú te sales de ahí, te va a pasar lo mismo que le pasaba a los hebreos cuando estaban en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte. ¿Qué le iba a suceder a aquellos que se salían de la sangre del dintel? Pues quedaban expuestos al ángel que iba a pasar y matar a todos. Entonces el mandato de Pesaj es: no se vayan de ahí. Quédate en ese refugio, quédate en ese lugar donde estás participando del Cordero, porque mientras esté la sangre ahí puesta, ahí vas a estar seguro. Pero si tú te sales, quedas expuesto. Entonces lo mismo le sucedía a una persona así. Si tú te ibas de la ciudad, pues ya quedas expuesto. Ya quedabas, o como quien dice, a la intemperie. Y es interesante pensar por qué se tenía que esperar hasta que muriera el Cohen Agadol. ¿Por qué tenía que morir el sumo sacerdote, en pocas palabras? Y además el sumo sacerdote. Porque lo mismo que implica la Torah. Ajá. O sea, la Torah implica la justicia perfecta. Y entonces es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, ¿quién iba a expiar esa vida del que se murió de manera inocente? No podía ser la sangre de un culpable. Eso es una ley también, eso es una regla. O sea, la sangre de un impío no puede expiar la sangre de otro impío. Entonces tiene que ser la sangre de un inocente. Y en este caso, ¿quién creen que era el más inocente de toda la ciudad? El sumo sacerdote. Ajá. ¿Qué sabemos que quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Así que él toma el papel justamente de la ciudad, que es el refugio, pero al mismo tiempo paga por cumplir la justicia de la Torah y decir: ok, yo muero en lugar de la persona esta que debería de morir. Porque si la ley dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pues aunque sea sin querer, ok, está bien, pero ¿quién paga por esa vida? O sea, tiene que cumplirse la Torah. Entonces, ¿qué dice el sumo sacerdote? Ok, con mi muerte expiamos esa vida. Y se cumple justicia y se cumple misericordia. Ajá. Por eso la palabra tiene que ver con Dam Gaal, como vengador de la sangre. Ajá, como aquel que venga la sangre. De hecho, la palabra Gaal viene de una raíz que implica redimir. Es interesante esto. Es como el redentor. ¿Quién es el redentor? Pues obviamente Yeshua. Ajá. Y hay un pasaje muy interesante en Isaías 63, cuando habla acerca, dice: ¿quién es este que viene de Edom? Edom también implica rojo, sangre. Dice: de Bosra con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha de pisar en el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el Mesías regrese, va a regresar con una espada en la mano y ¿sabes qué? Va a perseguir a los que no se refugiaron, porque va a tener que cumplir la Torah. O sea que ahí sí dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces todas estas cuestiones de injusticia que vemos una tras otra vez, todos estos asesinatos que se han cometido y que no han sido pagados, pues algún día van a ser pagados tal cual. O sea que imagínate qué fuerte ver a Yeshua con ojos de llama de fuego, como dice en Apocalipsis, con una espada en su mano, en el muslo descrito el verbo de Dios, dice que va a regir con vara de hierro a las naciones y sus vestidos rojos salpicados de la sangre. Wow, o sea que está muy fuerte esto. Y dice al final el verso 14: en la heredad que poseas en la casa, en la tierra del Señor tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Ajá. Bueno, pues esto es algo práctico. ¿Qué es esto? Como que dice: no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. En primera instancia, no le vayas a quitar el territorio a otra tribu, ¿no? ¿Se acuerdan que se repartieron las tribus? Y al ratito ya las tribus iban expandiendo y bueno, pues ya agarramos acá, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una tendencia de toda nación, de todo país, de pues quererse ensanchar, ¿no? O sea, decir, pues acá queremos más y más y más y más y más. Ajá. Entonces dice: no le quites territorio a las otras tribus. Después, de manera práctica, en nuestros días es:
pues no le quites a tu vecino parte del jardín, ¿no? No le vayas no te quieras expandir tanto, ¿no? Esto nos tocó vivirlo de manera literal. Un día quisimos construir una barda y cuando construimos, ya el vecino ya había construido la suya, nomás que a nuestro lado. Entonces dijo, no, pues ya no se puede construir. Y me dice, bueno, pero pues nada más te la voy a cobrar a la mitad. Y yo, bueno, pues muchas gracias. Ya nos, construyó su barda en nuestro terreno y pues como estaba en nuestro terreno, dijo, bueno, pues te la cobro a la mitad, de todas maneras. Le digo, bueno, ¿y la barda de quién es? Me dice, no, pues mitad y mitad. Dice, porque yo la hice, pero está en tu terreno. Entonces, bueno, pues me acordé de esto que dice, pues no le reduzcas el límite a tu vecino, a tu prójimo, quédate con lo que Dios te ha dado, pero también implica muchas otras cosas, esto de no reducir los límites de la propiedad de tu prójimo. Y esto implica, dice, que fijaron los antiguos. ¿Y quiénes son los antiguos? Pues los antiguos son los sabios, los antiguos son los ancianos. Los antiguos tienen que ver con la gente que estableció justamente los primeros decretos. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todo esto. Y creo que todo esto tiene que ver incluso en nuestros días con no vayas más allá de las reglas o las normas que impusieron los mayores, que impusieron la gente mayor que tú, la gente o en autoridad, los ancianos, la interpretación. Se dice, no quieras ir más allá. Entonces los jóvenes pues siempre tienen esa tendencia, ¿no? De decir, pues vamos más allá, ¿no? O sea, como que va en el límite y pues tratar de llegar al límite y rebasar ese límite. Bueno, hoy en día creo que todavía está más fuerte porque ya no es rebasar el límite, sino reducir el límite, ¿no? Yo creo que por eso ahora esa es la explicación tal vez de la ropa, ¿no? De las chavas que pues cada vez más reducida, ya ratito un shortcitito, dice, órale, pues ¿no? Las señoras de antes como, bueno, pues era cierta medida y ahora cada vez menos, más reducido, pues ya al ratito no va a hacer nada. Entonces el mandamiento es no reduzcas el límite que se estableció. Porque la tendencia de hoy es, bueno, pues es que la gente de antes, esos no sabían, eran anticuados, esos viejitos o lo que fuera, mis papás, papá, o sea, es que pues eso ya no es así, ¿no? Pues antes la gente llegaba, pues llegaba a las 11, pero a las 11 vamos llegando a la fiesta, ¿cómo crees? O sea, eso era en tu tiempo, o en mi tiempo ya no. Entonces la tendencia siempre que es querer saltar los límites o reducir los límites, irte más allá del límite que Dios te fijó. Y lo que Dios te dice aquí es, no quieras rebasar esto, confía en lo que ya está establecido. Por algo está ahí. Y cuando tú llegues a esa edad o llegues a ese conocimiento o a ese discernimiento, vas a decir, pues con razón. A veces juzgamos muy a la ligera ciertos decretos, incluso de los rabinos o de los pastores o de los padres, y decimos, ¿qué vas a ver? O sea, ya no es así. Pero por algo está ahí. Por algo Dios los puso y esto tiene esta aplicación. Y en un sentido todavía más amplio, por supuesto que tiene que ver con no rebases el límite de tu propio dominio. O sea, Dios te estableció un límite, Dios te estableció un límite para ti, no rebases eso hacia tu prójimo. Ahora sí que, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero tiene más sentido es esto, porque tú tienes tal vez una posición en tu trabajo, ¿no? Una función o ciertas actividades. O sea, no vayas a querer hacer más allá de lo que te toca, en el sentido de inmiscuirte en la labor de otro. Si es por ayudarle, qué bueno, pero si es por querer tomar control de otra cosa, no lo hagas, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza haciendo así. Su estrategia para tomar el lugar de otro es, voy a tratar de hacer lo que tú haces, a lo mejor mejor, para que entonces quitarte ese lugar. ¿Y qué dice Dios? No lo hagas, respeta el lugar que Dios te puso. En tu posición en el trabajo, en las autoridades, en el trato a los demás, también hay un límite, ¿no? O sea, pues, bueno, si es tu jefe no le vas a hablar como se te da la gana. O si es tu papá, pues tampoco le puedes hablar como si fueras tú mismo. O sea, cosas así, esos son límites que Dios estableció y que a veces no respetamos. O sea, hoy en día hasta parece moda como que a ver quién trata peor al presidente, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo vi videos que la gente le grita cosas y digo, oye, además de que pues obviamente es una falta de respeto. O sea, yo diría, ¿a poco si estuviera sentado junto a él, a poco le dirías lo mismo? O sea, si así le hablas al que se supone que es la máxima autoridad, pues ¿qué voy a esperar que me hables a mí o a quien sea? Es una ridiculez. Entonces Dios fijó límites simple y sencillamente porque son de Él, no es si te gustan o no. Y dice, tienes que respetarlo. O sea, la esposa debe respetar al esposo, los hijos deben respetar a los padres,
Ajá, los maestros, los alumnos al maestro, los empleados al jefe. O sea, tenemos ahora sí, como dicen, pues, que darnos cuenta en dónde estamos parados y ser respetuosos de eso. Es mejor exagerar en no rebasar el límite a decir, pues yo paso como sea, yo le hablo como sea, yo soy como sea, yo le digo como sea. O sea, estamos mal, estaríamos mal. Ajá. Y también esto implica incluso en tu mente, en tus pensamientos, en tu mirada, de decir, respeta el límite de tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Pues en la manera que observas a lo mejor a la esposa de otro, o al esposo, a la esposa, al esposo, a las propiedades. ¿Se acuerdan cuando dijo no desearás el esposo, el buey, no sé qué? Eso es parte de no rebasar tu límite. Ajá. Respetar todo esto. ¿Y cuál es la solución? Conténtate con la heredad que el Eterno te ha dado. Sea cual sea, lo primero que tienes que hacer es ten contentamiento. O sea, porque ¿cuál es la idea de que iban ampliando el territorio? Que pues no estoy contento con lo que tengo, ¿no? Quiero ponerle otro piso, quiero más territorio, quiero más de esto, quiero la esposa de este, o quiero el trabajo de este, o quisiera tal cosa. O sea, es un corazón que no está satisfecho, que no está contento. Conténtate con la heredad que Dios te ha dado. Ahora, hay casos en los que Dios va a mover esos límites. Te va a ensanchar tu territorio, efectivamente, pero que no sea tu mano. No seas tú el que le empiece a ganar metros, ¿no? Ahí al espacio. O sea, que sea Dios. Si vas a subir en el trabajo, que sea Dios que estés seguro que estés ahí porque Dios te está poniendo ahí. Pero no le quites, no robes, no limites, no hagas esto. ¿Por qué? Porque vas a transgredir este mandamiento. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana terminamos el tema también que tiene que ver con esta parte de la justicia, justamente con los testigos, que es muy interesante. Vamos a leer un poquito de cómo se indagaba, cómo se examinaban a los testigos en la época del templo, a través de un rabino que se llama Maimónides, que él habla y detalló ciertos aspectos de cómo se llevaba a cabo la justicia. Yo quisiera compartírselos para que todos también nos diéramos cuenta que no era tan simple, que la Torah no es un sistema de justicia arcaico, al contrario, créanme que está más allá de nuestra generación. Ya quisiéramos que se aplicara la Torah hoy en nuestros días, que el espíritu de la Torah fuera algo que se viviera día a día en toda la sociedad y en todos los sentidos. Así que pues, acompáñenme a orar, a darle gracias a nuestro Padre.